Que es de primero primera. Bueno, este es un video para poder cerrar los conceptos de esta unidad que es la creación de la vida y la tierra desde los diferentes puntos de vista que estuvimos planteando en estos trabajos prácticos. Primero, como hay que aclarar, existen un montón de puntos de vista, pero nosotros estamos viendo desde tres puntos de vista, que es primero el creacionismo. Segundo, la teoría cientificista y por último la teoría evolucionista. Ambos puntos establecen cómo se crea la vida en la Tierra y cómo se originó la Tierra. Precisamente cómo se origina la Tierra en estos dos puntos, en el punto del creacionismo y en el punto cientificista, y más cómo se da el origen de la vida en el punto evolucionista. Vamos a empezar con el punto 1 de las tres corrientes. La corriente del creacionismo o la creación de la vida y la tierra, como está en el trabajo práctico número 3. ¿En qué consiste este trabajo práctico? Tal vez puede ser bastante extenso y bastante amplio en el tema de ver los videos, pero está en el punto de vista desde diferentes civilizaciones. Hay que tener en cuenta de que estamos viendo 6 civilizaciones. ¿Civilizaciones qué quiere decir? Civilizaciones son culturas o personas que vivieron o están viviendo dentro de la Tierra y tienen sus propias creencias, su propia forma de vida, sus propias costumbres. Es decir, tal vez nuestra civilización es una civilización occidental, moderna, capitalista, que quiere decir que nosotros estamos acostumbrados a vivir el día a día de la forma que nos levantamos todos los días. Pero esto no quiere decir que otra civilización en otra parte del mundo viva de otra forma el mismo día a día. Y esto también hay que tener en cuenta de que al estar hablando de hace muchos años atrás, esas culturas son mucho más precarias o mucho más diferenciadas que a las nuestras. Por eso menciono estos casos que son de las teorías de las civilizaciones bíblicas, de la inca, la celta, la griega, la china y la egipcia, que son una de las primeras civilizaciones. Obviamente la bíblica se mantiene hoy en día porque es una dentro de las culturas religiosas occidentales mucho más fuerte dentro de la actualidad. Entonces, la pregunta central de este trabajo práctico para entender es cómo se hizo la vida en la Tierra y cómo se creó la Tierra. Para esto diferentes religiones establecen su punto de vista. Hay que entender que estas religiones, ¿sí?, no es que existe una sola en el mundo. Vamos a ver el caso que actualmente existen más de 50.000 religiones en el mundo. Cada una tiene su verdad, cada una tiene su creencia y tiene su forma de justificar a lo que se llama el mito fundacional. Este mito fundacional es que le da vida y esencia a cada religión. El caso más obvio o más comprensible es entender la teoría bíblica, es decir, que nuestro país, Argentina, tiene una religión que está avalada por la Constitución, que es la teoría cristiana apostólico romano, que es la que también se afianza con la Biblia del Nuevo Testamento, podríamos llamarlo de esa forma. En este caso, la Biblia establece en la parte del Génesis cómo Dios, en este caso solamente un solo Dios, creó la vida en la tierra, dando pasos a una determinada cantidad de días y dando paso a una determinada cantidad de creaciones entre determinados días, hasta finalizar con la creación del hombre y la mujer en la tierra. Es como justifica las religiones occidentales, en esta parte las religiones bíblicas o cristianas, apostólicas y romanas, la aparición del mundo. También como para contraponer, yo lo llamaría como para enriquecer esta perspectiva, muestro más religiones. En este caso nosotros estamos viendo, podemos enfocar de la religión china, cómo cree que se creó el mundo.
En este caso va a haber algo en común entre todas las religiones. Es que antes de que haya algo, no había nada. Había oscuridad, había vacío, había caos. En todas las religiones va a especular eso, va a decir no había nada, había caos. Y así de esa nada apareció algo, o alguien hizo aparecer algo, o alguien hizo algo para que aparezcan más cosas. Refiriéndome a la mitología china o a la religión china, está Pan Gu, que él era un gigante que con el tiempo fue expandiendo el cielo y la tierra, y con parte de su cuerpo fue creando demás partes de la vida y el universo, así hasta crear lo que es el ser humano. También la parte incaica, que remite a lo mismo, que había caos, pero en este caso Viracocha crea varios mundos, destruye también varios mundos hasta llegar al molde perfecto que supuestamente es esta humanidad. Cada perspectiva tiene ese punto de vista y cada religión es muy válida, ¿sí? Actualmente existen un montón de religiones que las más comunes son la judaica, la cristiana, la musulmán, la hindú, la budista, ¿sí? Existen un montón más, el taoísmo. Existen muchísimas religiones que establecen distintos puntos de vista. Vuelvo a decir, en la actualidad existen más de 50.000 religiones, ¿sí? Y cada una tiene su creencia y su mito fundacional. Para continuar con el segundo eje, tenemos la parte cientificista. La parte cientificista es mucho más moderna, es mucho más del siglo XX. En esta teoría cientificista, el siglo XX nos estamos refiriendo a lo que es el año 1900, del año 1900 hasta 1999. Eso sería el siglo XX. Esta teoría está conformada por unas comunidades científicas, que la comunidad científica es un grupo de científicos de diferentes áreas, de la parte astrofísica, de la parte meteorológica, de la parte geológica y diferentes ámbitos que van a establecer de que el universo se expande, como que el universo siempre está en movimiento. Entonces, al estar en movimiento el universo, ellos llegaron a la teoría de que hubo algo que los hizo mover. Ese algo lo llaman un mito inicial, una explosión inicial, que lo denominan el Big Bang. Es una de las teorías. Hola, soy Del Potro, yogurísimo, que es un alimento esencial básico, me pidió que explique temas complejos en un idioma básico. El Big Bang. Explicado del básico. Bueno, había mucha energía concentrada y ¡pum! Explotó todo y se formó el universo. Montañas, ríos, shoppings. La base de la luz. También en este trabajo les estoy pidiendo que hagan un resumen. El resumen hay que tener en cuenta de que es una práctica y esta práctica es constante. No es que va a salir bien un resumen. ¿En qué consiste un resumen? Es en hacer una reducción de un texto en aproximadamente un 25% de lo que el texto original es. Por ejemplo, si tengo un texto de 4 carillas o de 4 hojas y yo hago un resumen, lo tendría que resumir a lo sumo en una carilla o en una hoja. Eso es un texto, digamos, muy preciso y muy correcto. Pero ¿qué es lo que pasa? Los resúmenes son particulares. Cada uno va a hacer un resumen entendiendo su forma de aprendizaje. Si se excede ese 25% del resumen, está bien, porque lo importante es que cada vez que lo lean lo puedan comprender, viendo con las teorías de las corrientes de cómo se originó el mundo y cómo se originó la Tierra y cómo se origina la vida en la Tierra, ¿sí? Existe la teoría evolucionista, que es el último trabajo que estamos viendo. El último trabajo evolucionista va a plantear que el humano, o mejor dicho, la vida en la Tierra, va siguiendo una cadena
de transformaciones que se van adaptando a la vida. En este tenemos el máximo referente, que es Charles Darwin, que es el que les hice investigar si estuvo en Argentina y en qué año estuvo, para tener una idea de cómo las ciencias establecen ese punto de vista. Hay que tener en cuenta que la teoría evolucionista, ¿sí?, no es que establece, hay un error en este caso que dice que la mayoría dice que el hombre desciende del mono. Realmente Charles Darwin nunca dijo eso, pero se lo entiende de que sí, o lo sobreentiende. Es una confusión, digamos, académica, o es una mala confusión académica. Pero dentro del común de las corrientes de las personas se establecen que sí, que el hombre desciende del mono. A pesar de que Charles Darwin con su tesis de la evolución de las especies, nunca lo dijo eso. Darwin dice que las especies, sean animales o sea el hombre, van teniendo una adaptación al medio ambiente, que esto se llama una supervivencia del más apto. Esta adaptación va a dar una cierta transformación corporal que va a generar la supervivencia de la persona o del animal. También les pedí que hagan un dibujo. Yo mostré acerca de un dibujo de un hombre de arma que se va evolucionando hasta campeón, de una milicia que se va evolucionando hasta un campeón, para poder entender cómo los procesos van haciendo. Una estudiante me hizo una gran deducción y una gran aporte acerca de un dibujo, que es cómo se va transformando una mariposa, que ahora por ahí les voy a dejar el dibujito. Esta mariposa va teniendo diferentes aspectos desde su creación, desde ser un huevito hasta ser lo que es una larva o un gusano, luego que es un capullo, y por último la eclosión del capullo, que aparece la mariposa. Es una pequeña transformación, pero que va generando una adaptación, y esto lo fue haciendo hace miles y miles de años, así como el hombre. Por eso también yo le puse una teoría evolucionista de cómo se especula que el hombre fue transformándose o evolucionándose hasta esta adaptación. Como último punto, sí, importante, que en algunos trabajos, en 2 trabajos estuvo presentando, es la presentación o el diseño y la creación de mapas. Dentro de primer año hay que ver lo que es cartografía y algunos componentes cartográficos. Estas pequeñas exigencias que le estoy poniendo, como localizar en el mapa las civilizaciones que estamos hablando, haciendo el trabajo de las mitologías y las creaciones y los mitos fundacionales, o con el trabajo evolucionista, con la ubicación de los hallazgos, ¿sí?, en qué continente está y en qué provincia, es importante, porque yo estoy estableciendo diferentes factores, como cómo se denominan los continentes: continente americano, continente europeo, continente asiático, continente oceánico, ¿sí?, y cómo se denominan los océanos. Todo esto, cómo se llaman y dónde se ubican. Además, en el último trabajo les pedí que marquen lo que es la línea del Ecuador. Está marcado en un mapa. El planiferio va a aparecer la línea del Ecuador en una forma horizontal. Ya le pedí que la busquen ustedes, pero después, si vamos con el tiempo, vamos a hablar un poco de lo que es la línea del Ecuador. Por ahora solamente les estoy mostrando estos contenidos, para que entiendan y puedan ubicarse cuando estemos hablando del continente americano, que sepan de qué continente estamos hablando. Cuando estamos hablando del continente asiático, que sepan de qué continente estamos hablando.